Y damos el uso de la palabra al ciudadano Juan Rodrigo Labardini Flores para que por favor exponga su plan de trabajo. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias, senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y senador Teófilo Corzo, presidente de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, la oportunidad. Igualmente estamos aquí para poder intentar resolver cualquier duda al respecto que pudiera surgir. Y para abreviar el tiempo, empezaríamos directamente con esto. La siguiente, por favor. Primero, un cuadro comparativo para poner un poco en perspectiva Azerbaiyán y México. Como vemos, la superficie evidentemente es muy dispar. México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, Azerbaiyán tiene 86.000. Esto haría que que Azerbaiyán fuera entonces como el 6º estado de la República Mexicana, después de Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango y Oaxaca. Pero eso es para poner proporción. La población también tiene una proporción similar. Nosotros somos casi 120 millones y ellos son casi 10 millones de habitantes. El PIB muestra igualmente los tamaños diferenciados que tenemos nosotros con ellos, y esto creo que va a explicar parte del actual desarrollo económico comercial que tenemos con Azerbaiyán. El PIB per cápita de igual forma también es mayor el mexicano, el de Azerbaiyán es un poco menor, está ubicado el de Azerbaiyán en la posición 86, si mal no recuerdo, pero algo que llamó la atención es con respecto a reservas de petróleo. El día de hoy, a 2007, México tenía 12.400 millones de barriles, pero Azerbaiyán tiene un dato muy relevante y esto es lo que le ha permitido también despuntar en los últimos años. Esto es lo que le ha permitido aprovechar este desarrollo para ir creciendo en los últimos años de manera acelerada. La siguiente, por favor. Un dato importante, es el país soberano más grande del Cáucaso. Y aquí señalo esto porque Azerbaiyán también hay poblaciones azerbaiyanas fuera de Azerbaiyán de manera importante. Por ejemplo, en Irán, en una superficie de 100.000 kilómetros cuadrados, hay casi 8 millones de habitantes también igualmente. Entonces, esto es relevante, pero sin embargo es el país soberano más grande del Cáucaso. Georgia, Armenia. Siguiente, por favor. Herencia cultural, histórica y antigua. Y yo creo que aquí es algo que subrayo porque nos va a permitir, a la Embajada de México en Azerbaiyán, el encontrar unos vínculos claros, dado que nosotros tenemos igualmente una cultura histórica, antigua. Hay que encontrar los puntos de encuentro, así como se encuentran pinturas rupestres, aquí en México se encuentran expresiones artísticas también de tiempo, y es un vínculo para poder encontrar un mayor acercamiento con Azerbaiyán en este caso. La sigue, por favor. Y algo relevante es el primer país de mayoría musulmana de mayor apertura en este sentido. Esto es algo genial en este sentido. Fue el primero en contar con óperas, con teatros. Fue el primero en darle el voto a la mujer, incluso en 1918 también, y muestra una gran apertura y tolerancia religiosa. Que esto es algo que llama mucho la atención en la región igualmente. Siguiente, por favor. Un poco de antecedentes, simplemente porque Azerbaiyán está ahí en el Cáucaso, pegado al Caspio. Debemos recordar que en 1918 era ya independiente, previo a la formación de la Unión Soviética. La que sigue. Fue de hecho la primera república democrática, secular del mundo islámico. Ya en el 1920 se integra a la Unión Soviética. En ese momento parece como si se hubiera perdido un poco en la historia de Azerbaiyán, pero vemos que no del todo, porque durante la época soviética, Bakú fue considerada como la capital del arte, la capital artística dentro de la Unión Soviética. Y esto es un punto que queremos nosotros también aprovechar. En 1991, cerca del final, cuando la URSS se va desmembrando, es cuando inician sus procesos, adquieren ellos la independencia y desde entonces se han mantenido de manera independiente Azerbaiyán. La que sigue, por favor. El diálogo político ha ido incrementando. Es una parte importante entre ambos países. Vino el primer vicepresidente del Parlamento azerbaiyano para la toma del presidente Peña Nieto. Es un gesto importante. Vino también el viceprimer ministro de Azerbaiyán en agosto de 2012, visitó incluso aquí las instalaciones del Senado.
Entonces va mostrando eso, pero es necesario igualmente imprimirle un poco más dinamismo y por eso la necesidad de abrir esta embajada. Lo que sigue, por favor. En este sentido, en 2008 se estableció un mecanismo de consultas políticas para tratar de guiar la relación bilateral, la relación política entre ambos, justamente. Aquí es necesario llevar a cabo la segunda reunión, la segunda sesión de este mecanismo de consultas, justamente para guiar de manera adecuada la relación bilateral. Esto requiere identificar temas de interés mutuo, temas que puedan guiar esto en temas prácticos, cooperación técnica, cooperación científica, educativa, economía, muchos temas. Lo que sigue, por favor. Este mecanismo es el que prevemos que le puede dar mayor cimiento, mayor solidez a esto. Dentro de todo esto, siempre es necesario contar con un andamiaje jurídico adecuado. Tratados, acuerdos interinstitucionales, que le den a todo mundo una definición y sobre todo la institucionalidad, de tal manera que esto pueda permanecer no por un tiempo, no por un breve periodo, sino alargado y darle continuidad a este proceso. Lo que sigue, por favor. En la actualidad se están negociando ya 19 instrumentos. Esto es porque desde 1992 que mantenemos la relación bilateral ha ido incrementando. Se ha incrementado esto a partir de que la República Azerbaiyán abrió una embajada aquí en 2007, que esto la ha impreso, pero es necesario también tener una presencia allá para poder transmitir adecuadamente los puntos mexicanos y no a través de una mera nota diplomática o a través de un tercero. En ese sentido, en estos instrumentos, lo que sigue, por favor, se están negociando temas tan disímbolos como es extradición, como es un tema de cooperación técnica y científica, que yo creo que es fundamental para poder compartir experiencias, en materia de cooperación educativa, en materia de acuerdo de protección y promoción recíproca de inversiones, en materia de intercambio de información en materia aduanera, el comercio va incrementando, es necesario compartir esas experiencias. En materia de doble imposición, son muchos temas muy relevantes. Estos son a nivel de tratados, de tal manera que esos documentos en su momento habrán de pasar por esta soberanía para su aprobación, para darle la solidez necesaria a esta relación. Y lo que sigue, existen diversos acuerdos interinstitucionales que igualmente se negocian. En materia de energía, de inversión, de cambio climático, de protección de plantas, para evitar que entren plantas dañinas a un territorio, cómo compartir estas experiencias, cómo aprender. Lo que sigue, por favor. Aquí les traigo a ustedes un poco la relación histórica de los últimos 20 años en materia de comercio. Y destaco, es pobre, pero podemos ver que a partir de 2008, 2007, las últimas rayas, es cuando se ha venido observando un crecimiento bastante más importante, más relevante. Aquí lo que tenemos es el comercio exterior bilateral, en donde las verdes claras, las verdes son las exportaciones mexicanas y las azules son las exportaciones azerbaiyanas. En estos 20 años, solo en 3 años hubo déficit en balanza comercial en contra de México. Esto significa realmente, la que sigue por favor, este es el comercio total y como podemos observar, las dos gráficas tienen una similitud impresionante. Esto significa en realidad que el comercio bilateral entre ambos países está guiado por la actividad mexicana. Cuando México exporta más, es el comercio. Cuando México deja de importar, es que baja. Es decir, nosotros llevamos un poco la pauta aquí y esto es lo que tenemos que igualmente aprovechar. Identificar los nichos de mercado, qué producto en específico. Y no digo yo un mero producto, digamos, la industria energética, o digamos pasamos a silos o a eólico o esto, sino encontrar el producto que se vende en tarifa arancelaria a 8 cifras, para encontrar qué es el que produce de tal manera, como he dicho yo, quien compra un tornillo rosca izquierda, quien lo compra, y eso es lo que va a promover justamente el comercio entre ambos. La que sigue, por favor. Aquí les traigo igualmente la balanza, salvo 3 años ha sido superavitaria para México, pero se ha observado en los últimos años que esto ha venido cayendo. Yo entiendo que en 2007, con la apertura de la embajada azerbaiyana aquí, se imprimió mucho, se empezó a conocer. Es necesario llevar mayor presencia de México allá a Azerbaiyán para poder hacer más atractivos estos productos. La que sigue, por favor. ¿Y qué productos son los que ahorita están en el mercado ya? Es decir, han ido encontrando. Primero, Azerbaiyán, ¿qué nos vende? Nos vende bornes,
son unidades de cierre, como unas tapitas para conductos, aleaciones de cobre que se utilizan en la industria automotriz mexicana y solenoides de arranque, justamente al momento que le damos la marcha, lo cual significa que la industria mexicana está requiriendo esto y lo está encontrando allá. Si es así, tenemos que incrementar, porque si México va a producir 4 millones de automóviles en 2016, necesitamos mucho de estos materiales. Pero ¿qué productos mexicanos? Y esto es algo que me llama la atención y muestra un poco cuál es, en principio, la dinámica de la relación que se ha llevado a cabo. Unidades de memoria, es decir, la industria eléctrica, la industria de computación aquí en México va creciendo. Tenemos nosotros también tequila. Sí, no parecemos humanos. Así es, seguramente son los extranjeros los que beben, pero es tequila. En un comercio de $2 millones hay cerca de $200,000 de tequila ya. Y si a esto le agregamos el cuarto producto, que es cerveza de Malta, allá hay casi $100,000 también. Entonces vamos viendo dos productos mexicanos tradicionales que llevan denominación de origen, que uno lo ve y uno identifica claramente el verde, blanco y rojo, están ahí. El tercero muestra un poco la relación de lo que también se quiere hacer, escariadoras o rimas. ¿Qué son estas? Encontré yo escariadora o rima y me puse a buscar. Son artefactos que se utilizan para ampliar hoyos que van dentro de tubos, en particular que se utilizan en la industria petrolera. Y esto es muy relevante. México tiene una gran tradición en materia de petróleo. Bakú, Azerbaiyán, está creciendo con esto. Igualmente, entonces, se ha encontrado el mercado para estas escariadoras o rimas mexicanas y en eso también nos acompaña el quinto producto, barrenas, que igualmente se utilizan para horadar y hacer hoyos. Entonces está enfocado mucho actualmente, básicamente en dos, puede ser en la industria alcohólica mexicana, el tequila, la cerveza, o en la industria petrolera. Hay que ampliar esto. La que sigue, por favor. Esto no puede ser independiente. La economía requiere igualmente cooperación científico-técnica. Es necesario alentar un intercambio académico y científico. Y todos estos temas van a requerir un paso previo, que va dentro de ese tema cultural que mencionaba yo, la necesidad de promover el español como lengua que se conozca en Azerbaiyán, tierra donde solo se habla azerbaiyano, y la lengua franca es ruso. El inglés se utiliza ya en algunos medios oficiales, pero evidentemente hay limitaciones, dado que Azerbaiyán hay que verlo más que como país musulmán, como un país postsoviético. Eso explica en gran medida justamente por qué está esta lengua. Hay que promover el español. Es buena frase, por lo menos ya podrán empezar con tequila, es una palabra castellana. Otro, impulsar posibles proyectos benéficos en desarrollo bilateral y fomentar intercambios de información y expertos, porque ellos tienen ya un gasoducto, la siguiente por favor, un oleoducto que Bakú, Tiflis, Ceyhan. Se abrió en 2005, empezó la primera inyección de petróleo, llegó hasta Ceyhan en Turquía en 2006, pero esta es una tecnología que ya está instrumentada. Y este oleoducto adquiere además mayor relevancia porque es el único ducto por el cual llega el petróleo del mar Caspio a Europa sin pasar por Rusia. Entonces le da una situación estratégica igualmente y creo que podemos aprender nosotros de ellos, pero nosotros igualmente enseñarles a ellos o transmitirles lo que hemos aprendido aquí en México en materia de petróleo. De esa forma es necesario promover, creo yo, también de manera específica en este tema, intercambio de experiencias en exploración. Primero exploración para poder encontrar lo que puede ser petróleo y después en la explotación. Esto necesariamente requiere también ser acompañado con la industria privada, sectores de aquí, y sectores académicos, acuerdos en materia de hidrocarburos para llevarlo a cabo. La que sigue. Un tema que al estar estudiando Azerbaiyán me llamó la atención, que podemos también igualmente impulsar de manera relevante, es el tema de agua. Y aquí traigo a cuenta el mar Caspio. El mar Caspio, con 371.000 kilómetros cuadrados, es un lago salado, es del tamaño de Chihuahua y Sonora juntos, pero está rodeado ya por 5 países: Rusia, Irán, Turkmenistán, Kazajstán y Azerbaiyán. Tiene en la actualidad solo 4 afluentes importantes, que están aquí mencionados: Volga, Ural, Kura, Terek. Y como ven, están involucrados ahí 5 distintos países también, incluido Georgia. ¿Por qué traigo esto?
Porque ya Azerbaiyán ha mostrado interés en conocer la experiencia mexicana para administrar agua de manera internacional. El Tratado de Aguas México-Estados Unidos de 44 es ejemplar en este sentido. Lo que ha desarrollado la Comisión Internacional de Límites de Aguas en el norte es impresionante y se está queriendo estudiar cómo es que se administra un bien tan preciado que llega a un lago gigante, sí, pero que pasa en esencia por 8 distintos países, los ríos donde vienen, a donde se deposita, y este líquido tiene que ser debidamente apreciado. Es un lago en donde además se encuentra el 90% de los esturiones del mundo, lo cual implica que tiene que ser preservado para poder mantener esa fauna de igual manera, que no se deseque más, que no se vuelva más salado. Y este es algo sorprendente. En un tema de agua donde nosotros podemos llevar experiencias por la escasez en el norte o por lo que sobra, el exceso en el sur, para poder administrar debidamente y transmitir esas experiencias, que este es un punto que creo muy relevante. La que sigue. ¿Por qué estar México en Azerbaiyán? Uno, sin duda, es un sitio geoestratégicamente importante en el Cáucaso, que históricamente y tradicionalmente ha sido relevante. Económicamente, Azerbaiyán ha crecido de manera importante, va creciendo al ritmo de 4% anual más o menos. Está aprovechando de manera muy relevante su acceso al campo petrolero en el Caspio que tiene inmediato, y de ahí está obteniendo grandes fondos para poder desarrollarse internamente, construcciones en infraestructura, y esto igualmente lleva la posibilidad también para poder traer fondos aquí a México en inversión en programas de desarrollo, en infraestructura, en oleoductos. En términos de petróleo, sin duda, es importante. Y creo que puede aprovechar otro país también de lo que México ha pasado, lo que ha sucedido en el pasado, ha aprendido del pasado para hacer esto. Y yo estoy cierto que si México quiere tener una presencia global, como actor global que ya es, vengo diciendo eso de hace muchos años, es necesario estar presente. Estar presentes para conducir un diálogo en los términos más amigables, pero un diálogo productivo, constructivo siempre. Esto es lo que queremos hacer allá. El tema de cultura es una parte importante, la comunidad mexicana que mencionaba yo también. La comunidad mexicana el día de hoy apenas es de 28 mexicanos y la mitad de ellos son niños. Son mexicanos que son iraníes mexicanos o pakistaníes mexicanos, pero son mexicanos e igual que todos merecen la misma atención y protección. La mayoría de ellos están ahorita involucrados en industrias petroleras, lo cual manifiesta también el perfil, pero es necesario ampliar esto un poco igualmente. Entonces, consideré que esto era un poco lo más relevante, los documentos, la carpeta se había enviado previamente, y dicho esto, pues les agradezco mucho la atención y estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor embajador.